Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Hoy un poco adelantados en esta emisión, dada de un compromiso que tengo en un rato fuera acá de la ciudad de Filadelfia, ¿no? Con los buenos días, con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y de sus familias. Y bueno, comenzando con pie derecho este nuevo día, con la ilusión de que el Señor se haga siempre presente y de que Él sea esa luz, que Él sea esa fortaleza, que Él sea la esperanza que nos anima a no estar decaídos, a no bajar la guardia en nuestro itinerario de vida. Hoy tenemos un texto pero muy interesante que tiene que ver con la conversión de Agustín. De hecho, es un texto icónico de la conversión de Agustín, en la que se pone como al centro esa finalmente decisión de Agustín de vivir en profundidad, de vivir en profundidad esa conversión a Dios, y una conversión pues que ha tenido un itinerario bastante fuerte, un itinerario profundo, mejor dicho. Pero bueno, vamos entonces a hacer mención al texto y un breve comentario. El texto es bien profundo. Miren, dice Agustín: mas apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Vea el modo como lo describe. ¿Cómo estaba Agustín en ese momento? Una copiosa lluvia de lágrimas. Te dije muchas cosas como estas. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de estar irritado? ¿No? No quieras acordarte de nuestras pasadas iniquidades. Me sentía un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo mañana, mañana? Era el grito de Agustín, quería convertirse, pero ¿hasta cuándo mañana, mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas a esta misma hora? ¿Por qué no parar ya esta vida y esto que estoy haciendo? Decía estas cosas y lloraba, cuando oí en la casa vecina una voz de niño o de niña que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee, interpretando esto como una orden divina. Volví donde estaba sentado Alipio y en donde yo había dejado las cartas de San Pablo. Las tomé, las abrí y leí el primer capítulo que se me vino a los ojos y decía: no en comilonas ni embriagueces, no en lechos ni en liviandades, no en contiendas ni emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de las apetencias de la carne. Texto bastante fuerte de Romanos 13. No quise leer más, dice Agustín, ni fue necesario, pues al punto se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Este es un texto bien interesante de Agustín, donde él describe el drama interior que está viviendo y ese punto para acercarse a la conversión, ¿no? Ahora bien, el comentario patrístico es interesante porque nos ubica en dos momentos. Uno es un momento, digamos, crítico, con un texto que parece un poco extraño, y el otro es aportar como tres elementos que nos da esta reflexión para cultivar la nuestra. Ahora bien, el texto propuesto de hoy para la semilla es un texto, valga la redundancia, icónico de las confesiones de San Agustín, que de alguna manera confunde bastante, porque Agustín tiene una retórica bastante precisa, descriptiva, y este texto nos coloca delante de una anécdota, de una caricatura, en el sentido de que un proceso
que viene de tantos años de búsqueda, de tan detallado, disipa las tinieblas de las dudas en una lectura, lo cual lo coloca en otro género, ¿no? En términos filológicos y literarios es un texto que llama la atención por eso. Una descripción que viene prácticamente en 7 libros narrados, pero que resume la existencia en Agustín de años tumultuosos para que todo cambie. Hay una duda en términos de estilo de retórica importante que se estudió y que se estudia en la patrología, cuando se ve a Agustín ese texto en un contexto de comentario crítico. Pero bueno, más allá de esa ruptura, que es un criterio patrológico de Rubio, un poco caricaturesca, que según Rubio banaliza un proceso tan fuerte, tan existencial y tan duro en Agustín, se resuelve todo con una lectura de San Pablo. Pero esto tiene obviamente también su explicación. Agustín aterriza en la escritura como autoridad, ya lo vamos a ver. Podemos encontrar entonces 3 elementos importantes en la lectura de hoy. El primero es el itinerario de un hombre que dialoga consigo mismo y que ese diálogo trasciende a Dios. Agustín es el hombre que dialoga consigo mismo, es el hombre que se pregunta a sí mismo, es el hombre que se cuestiona, es el hombre, digamos, filosóficamente hablando, que se problematiza sobre el acontecimiento más íntimo de su corazón, sobre todo lo que está viviendo. Por eso Agustín lo vive con una pasión desbordante. Entonces, es un hombre que dialoga consigo mismo, pero ese diálogo está referido y trasciende a Dios. El diálogo consigo mismo que habla de la miseria del corazón, de la tormenta que lo invade, de la copiosidad de lágrimas. Recuerden lo que decía ahí, una copiosidad de lágrimas que había allí, y todo ese sentimiento interior de querer cambiar, de querer hacer las cosas de una manera diversa. Ustedes imaginen un estado de crisis en el que él se está planteando seriamente, como lo dice ahí, ¿hasta cuándo diré mañana? ¿Por qué no comenzar hoy mismo? Agustín se plantea seriamente el tema de la conversión y viene relatándolo durante los 7 libros anteriores, ¿no? Y esto es bien interesante. Entonces, hay un hombre cautivo de sí mismo que dialoga consigo mismo sobre lo difícil y complejo de su proceso, que hay muchas cosas que le cuestan de verdad, que le han sido muy difícil superar, ¿no? El segundo elemento es que el interlocutor es Dios. Aunque habla consigo mismo, es una confrontación directa con Dios y lo coloca en Dios una fuerza dialógica. Tú, Señor, por ejemplo, cuando él dice a él, tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a dejarme vivir este drama interior, estas emociones profundas, este desgarre del corazón? Esas son palabras que describen una crisis interior, pero una crisis interior que no es una crisis vacía, sino una crisis con todos los contenidos de vida y referida a un apoyo que lo asegura superar, que es Dios mismo, ¿no? Una gran tormenta. Ese segundo elemento, ese interlocutor que es Dios, al que Agustín se refiere diciéndole, tú, Señor, ¿hasta cuándo? Hay un reclamo, hay un afecto profundo, pero en definitiva un reconocimiento hondo que el hombre necesita hablar con otro, que necesitamos hablar con otro definitivamente para compartir, para sacar fuera. Yo recuerdo que hay una canción de Mercedes Sosa que se me viene a la mente en este momento, que dice, hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Y esto es verdad.
en la vida con frecuencia deberemos hacer ese ejercicio, sacar todo fuera, porque a veces estamos llenos, congestionados, envenenados, sacar todo fuera para que adentro nazcan cosas nuevas, ¿no? Y ahí está clarísimo, el primer elemento, la intimidad profunda consigo mismo, proceso profundo y desgarrador como lo vive Agustín. El segundo, la escena en la cual el locutor es el otro, pero el otro con mayúscula, el gran otro, con el cual dialoga, le pregunta y lo increpa. Él increpa a Dios, habla con Dios. Y el tercer elemento, producido por unas voces infantiles, es la escritura. Se encuentra con las cartas de San Pablo, se encuentra con la escritura, pero no solo la escritura por la escritura, no es un texto por el texto, sino el mensaje que él encuentra es el mensaje que él encuentra que responde a su momento, al momento que está viviendo. Te fijas, dice, no embriagueces, no comilonas, no liviandades. Lo que buscaba era dar un paso de una vida que estaba llena de equivocaciones y de errores a una vida comprometida de interioridad y que dice que al punto las disiparon. Que ese encuentro, esto es bien interesante, que ese encuentro, en definitiva, es Dios quien lo encontró a él. Es la respuesta aquí de la certeza de Agustín, que va a mantener el resto de su obra de la autoritas scripturae, la autoridad de la escritura, la autoridad de la Sagrada Escritura, la autoridad de la palabra. Recordemos, por ejemplo, en la misma Eucaristía, y con esto termino, cuando la Eucaristía nos dice, antes de ir a participar de ella, fíjense que ya la hemos venido digeriendo en la palabra de Dios, en la homilía, como esa actualización de la palabra de Dios, pero luego esa misma palabra en la Eucaristía se va convirtiendo en alimento. Y nosotros decimos eso, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero... Fíjense, la palabra autoritas scripturae, autoridad de las escrituras, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Encontramos entonces aquí una espinta nuevamente, una motivación que nos lleva a caminar hacia adentro de nosotros mismos, hacia la búsqueda seguramente de que todos necesitamos una conversión del corazón. Todos requerimos avanzar en ese ser mejores seres humanos, y Agustín nos indica que desde la interioridad, desde el diálogo íntimo con nosotros, referido a Dios, pero sustentado en la Sagrada Escritura, podemos encontrar una fortaleza impresionante para saber encontrar no solo los motivos, sino la medicina que sana verdaderamente el deseo de una nueva vida. Bueno, yo los bendigo, los saludo a Angélica Molanco, que nos acompaña hoy, a Carmen Meriño, Carmencita, a Isabel Tena, y a las personas que hoy nos acompañaron. Hoy estuve mucho más temprano, ¿no? Y bueno, hoy no tendremos la Eucaristía, probablemente a las 3 de la tarde ya, salgo a un compromiso, pero que el Señor pues les bendiga a cada uno de ustedes, y que estas semillas, como siempre, tratemos de escucharlas, tratemos de reflexionarlas, sobre todo en los textos que nos proponen, para que ahondemos más en esa decisión de querer ser cada día mejores. Les bendigo a todos y cada uno de ustedes. Buen día.